poder apoyar las zonas afectadas. David, bienvenido a Noticiete. Hablamos de la Boca Costa, hablamos del Oriente y hablamos parte de Izabal, del Nororiente y las Verapaces, que podrían ser afectados por lluvias, que es el efecto, para que la gente entienda, que es un efecto prácticamente que trae el huracán categoría 1 Grace. Saludos, sí, un gusto. Estamos en esta fase de monitoreo en estos momentos. Grace ya ingresó a territorio mexicano, se encuentra alrededor de unos 300 kilómetros al noreste de Petén. Estamos en este seguimiento y toda la información también que el INSIBUME nos está trasladando. Sí, se esperan efectos indirectos que se puedan presentar a partir de este día y también hacia el fin de semana, de acuerdo con la información que el INSIBUME nos ha compartido. Recordemos, y según la trayectoria del Centro Nacional de Huracanes, se estaría desplazando Grace sobre la península de Yucatán. Ahí podría debilitarse a una tormenta tropical, pero luego va a emerger en el Golfo de México y ahí nuevamente se podría fortalecer. Es ahí donde los efectos se esperarían directamente para nosotros, los efectos indirectos en Guatemala, en los sectores que ustedes han indicado. Áreas, por ejemplo, del suroccidente del país, en donde se esperan acumulados importantes, y también, adicional a esto, sectores en el oriente del territorio nacional. Un punto que nos preocupa mucho, el tema de la Unión Zacapa y sectores en Alta Verapaz, en donde, recordemos, el año pasado tuvimos efectos por ETA y OTA. Ahora bien, David, tomando en cuenta que no ha perdido fuerza el huracán Grace, categoría 1, que ha alcanzado vientos de 135 kilómetros, según el Centro de Huracanes de los Estados Unidos. Si llega a concentrarse en el Golfo de México, David, ¿qué podría provocar, por ejemplo, para el área de San Marcos y toda esta área de la Boca Costa? Bueno, sí, son parte de los efectos indirectos, es que cuando esté en el Golfo de México, eso lo que nos genera es el arrastre de humedad desde el Océano Pacífico. Entonces ingresa mucha humedad porque el sistema como tal va a continuar alimentándose de todo lo que encuentra, en este caso de toda la humedad como tal. Entonces el hecho de jalar la humedad del Pacífico lo que nos genera es que nos provoque lluvias en sectores principalmente, como ustedes lo han dado a conocer, en San Marcos, en Quetzaltenango, en Huehuetenango, en Quiché, sectores especialmente de Suchitepeques, en donde hemos tenido inundaciones también en los últimos días, algunas situaciones también en Retaluleu. Es por eso que ya dentro de todas las acciones de coordinación que se ha realizado, incluso ayer en horas de la tarde, el secretario ejecutivo de Conred, el director del INSIBUME, convocaron a reunión por una instrucción del presidente de la República para que conocieran sobre las acciones y en sí el monitoreo y los efectos que se podrían presentar en el territorio nacional a consecuencia de Grace. Entonces, al estar en el Golfo de México, lo que nos genera es el arrastre de humedad del Pacífico y, por lo tanto, el registro de lluvias que se puede tener en estas áreas del país. Desde acá, desde el Centro de Transmisiones de Emergencia de Conred, estamos dando seguimiento a los reportes, a las situaciones, a las condiciones de lluvia que se estarán presentando también en el país y las que han ocurrido también en las últimas por lo menos 72 horas. Ahora bien, David, la gente pregunta en las redes sociales, se está conectando mucha gente en este momento, y una de las preguntas es, ¿un efecto indirecto se puede considerar ya un riesgo? Sí, es un efecto indirecto. Nos puede representar una serie de situaciones que lo hemos abordado también acá. Muchas veces no es necesario que un huracán ingrese o impacte directamente el territorio guatemalteco. El hecho de que tengamos, como estamos en esta parte, en el monitoreo de Grace, esas condiciones, esos efectos indirectos nos pueden generar las inundaciones, los derrumbes, los deslizamientos, porque recordemos, los suelos están saturados. Las lluvias que se han presentado en las últimas semanas, eso también nos genera que se llegue que se presenten estas condiciones. Por lo tanto, el llamado que las autoridades han hecho es a mantener el monitoreo en estos puntos. Conred ha emitido los avisos informativos también para que en aquellos puntos en donde los ríos regularmente se desbordan, se puedan realizar evacuaciones preventivas en áreas cercanas también, o en puntos en donde sean de riesgo. En fin, son todas las acciones que se han contemplado, el traslado, verificación de los centros que pueden funcionar como albergues. Es otra también de las acciones, que son más de 500 centros a nivel nacional que están previstos, y parte de toda esa preparación desde marzo y abril de este año se han identificado esos centros para atender a las personas al momento de una emergencia. Ahora bien, David,
Hay varias preguntas. Una de ellas surge precisamente por la conferencia de prensa ayer en horas de la tarde con gobernadores por la situación de los riesgos, porque indicaban los del INSIBUME que el efecto que este huracán provoca en Guatemala es, si bien es cierto, pasa por la península de Yucatán, afecta el área del sur, el Pacífico prácticamente. ¿Cómo se da ese efecto, esa humedad que genera las lluvias, para que la gente entienda que aunque pase por la ruta del Atlántico, afecta al sur y parte de la boca costa? Bueno, recordemos que la región centroamericana es un punto que en donde pues, resulta afectada, ahí sí que por la ubicación geográfica, por este tipo de sistemas. Entonces, el sistema continúa avanzando y alguien, creo como lo ha planteado en la pregunta, indica cómo nos puede afectar y por qué el área de la costa, por qué San Marcos y por qué sectores de Retalhuleu, Xicotepeques. Lo que pasa es el efecto que el ciclón va girando y conforme va girando va arrastrando humedad porque continúa alimentándose como tal el ciclón. Entonces, al momento de generar ese arrastre de humedad y por lo pequeño que es esta parte, este sector, en el caso de Centroamérica y Guatemala específicamente, genera que tengamos el registro de lluvias en esos puntos. Pareciera que no va a tener un impacto, incluso muchas personas podrían pensar que en estos momentos tenemos un ambiente bastante soleado y pareciera que no va a afectar, pero recordemos, a partir de hoy indica el INSIBUME que se espera el incremento de lluvias asociado a la tendencia del huracán Grace, y los efectos van a prevalecer incluso durante el fin de semana, que podríamos tener condiciones tipo temporal, especialmente en estas áreas. Bueno, David de León, gracias por esa ampliación, completo reporte para que usted, amigo televidente, que está ubicado en Xicotepeques, San Marcos, Reu, también parte de Jutiapa, Izabal, la meseta central, nos preparemos, así como en las áreas de Petén, que ya están sintiendo los efectos por algunas lluvias dispersas. Por favor, mucha precaución y atentos a la CONRED y al INSIBUME, que son los entes oficiales para indicarle a usted los efectos que puede provocar el huracán Grace.